Sabemos la importancia de meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión, el pastor Jerry Witt nos comparte un mensaje que será de bendición para tu vida. Centro Cristiano Betel Villas. Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? Aquí nos encontramos una vez más en domingo por línea. Ya extrañamos verlos, extrañamos estar con ustedes. Esperamos que hayan tenido una buena semana, una semana bendecida, que el Señor se haya presentado, haya tocado sus corazones, haya proveído. Estamos orando por estas cosas y espero que esto haya sucedido en su vida esta semana. Y pues ahorita nos encontramos en un fin de semana más, listos para aprender más de la palabra de nuestro Señor y pues qué es lo que tiene que decir para nosotros, ¿no? Vamos a hacer una oración rápida y comenzamos nuestra clase. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu bendición, Padre, por tu fidelidad al proveer para nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que abras nuestras mentes, Señor, que abras nuestros corazones, Padre, para que podamos tomar esta palabra, Señor, y la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, y que así podamos ser impacto para el mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues esta semana hemos estado hablando acerca de el agradecimiento. El viernes, aunque se nos cuatrapeó ahí el devocional y todo el rollo, pero el viernes también tuvimos acerca del agradecimiento y más o menos vamos a tocar algunos puntos que salieron ahí, pero vamos a profundizar. Me gustaría profundizar en lo que es el agradecimiento, el contentamiento y el estado del corazón. En vez de decir tu estado mental, vamos a usar el estado de corazón. Entonces, en no hay primera de Filipenses, es Filipenses 4:11. Dice, no lo digo, es Pablo el que está hablando, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una escritura que hemos escuchado mucho, el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre lo hemos, muchas veces lo hemos escuchado en contexto o fuera de contexto, pero en realidad él está diciendo, pues puedo hacerle frente a todo esto porque Cristo me fortalece, ¿no? Pero bueno, esta palabra que él usa, contentarme, es una palabra griega que quiere decir autocomplacencia. O sea, y cuando nos vamos a ver qué quiere decir autocomplacencia, en realidad lo que quiere decir es que está totalmente satisfecho. Yo creo que muchos de nosotros cuando vemos esta palabra de que estemos contentos, especialmente en alguna situación en la que estamos viviendo, que dice, no, está contento con lo que tienes, ¿no? O sea, sé complaciente, como es que hay que complacernos con lo que tenemos. Y a veces pensamos esto y decimos, pues, a lo mejor nos está hablando de como que ser mediocres, así como satisfechos de una forma mediocre. En realidad no es lo que está diciendo esta palabra. Esta palabra en realidad lo que está diciendo es que tú estás completamente satisfecho. No tiene que ver con que seas mediocre. No quiere decir que no hay sueños, que no hay pasiones. No quiere decir que Pablo no tenía sueños ni pasiones. Que él así como que, pues, a ver qué es lo que me echa la vida y pues ya, ahí me acontento con eso. No se trata de eso. Él estaba diciendo que en su corazón él estaba totalmente satisfecho en todas estas situaciones y él había encontrado ese secreto y esto de estar satisfecho es una cualidad muy importante en el cristiano, porque cuando tú puedes estar satisfecho, entonces tú puedes estar contento, y si estás contento, entonces quiere decir que tú puedes estar feliz. Entonces en realidad Pablo está diciendo que ha aprendido a hacerle frente a toda situación estando satisfecho. En cualquier momento, no importa qué momento habrá sido, él aprendió a estar totalmente satisfecho y eso le daba a él la oportunidad de estar contento y de estar feliz. Y eso es lo que nosotros queremos aprender hoy en día en esta lección que vamos a estar leyendo. Quiero que vayamos a Primera de Timoteo, ahora sí es Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 al 10.
Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, lo que está diciendo es gran ganancia tener una devoción a Dios, pero acompañada con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No está diciendo satisfácete de una forma mediocre. No está diciendo como que pues ya lo que te tocó y pues ya échale eso, o sea, ándale, agarra la onda. No está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que deberíamos de estar felices, deberíamos de estar satisfechos con lo que tenemos, ¿sí? Entonces el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Pablo está hablando de gente, por ejemplo, que usa el evangelio para sus propias riquezas y ata esa perversión al orgullo también. ¿Y cómo es que eso nos lleva a una codicia y nos llevan a cosas que a final de cuentas destruyen nuestra vida en Cristo, ¿no? Entonces el estar contento te guarda de estar orgulloso. Cuando tú estás contento, cuando tú estás feliz, te guarda de estas perversiones que comienzan a surgir en tu vida y que te comienzan a apartar de la verdad de Dios y que te comienzan a apartar de su palabra y te comienzan a llevar a una perdición que termina, bueno, dice ahí que hasta pierdes tu fe, ¿sí? Pierdes tu fe y eres traspasado por muchos dolores. Entonces, pero para poder nosotros tener esto, tenemos que tener algo que es opuesto al orgullo, tenemos que tener algo que se llama humildad. Y eso es algo que es bien difícil para todos nosotros porque se nos olvida, muchas veces se nos olvida ser humildes. Entonces, pero cuando nosotros estamos agradecidos, significa, y esto lo voy a leer de lo que leí el viernes, se los voy a leer así como como lo escribí. Dice, cuando estamos agradecidos, significa que nos ha impresionado un sentido de amabilidad que se ha expresado hacia nosotros y deseamos reconocerlo. El agradecimiento es la expresión real de nuestra gratitud y reconocimiento de la bondad que se nos ha hecho. Entonces, el estar agradecido es simplemente reconocer lo que Dios ya ha hecho, de que nosotros queramos no nada más decir, pues Dios me dio cosas, sino decir, yo reconozco que Dios ha sido bondadoso conmigo y yo quiero reconocer eso y quiero estar agradecido, ¿no? También dice, el agradecimiento es también un estado de corazón. Esto es lo que yo quería hablar. Hablamos acerca de estado mental, de cómo está equilibrado tus emociones, tu forma de pensar, si estás desbalanceado, desequilibrado, a lo mejor no eres estable, etc. Es lo mismo en tu estado de corazón. Si tú tienes un buen estado de corazón que está agradecido, es un corazón que es estable. Un corazón que no está estable, que no es agradecido, es un corazón que sube y baja, sube y baja. Son como esas emociones, ¿no? Y a final de cuentas es muy cansado para la persona y para otros. La escritura habla acerca de gente que es de doble ánimo, ¿no? Eso tiene que ver con esa estabilidad de corazón. Entonces, esto es una actitud, es una perspectiva positiva que no se centra en lo que uno tiene, ¿sí? Lo que uno no tiene. El agradecimiento nunca se centra, nunca están pensando en cosas que le faltan, quizás, a veces ni te faltan cosas, a veces uno nada más quiere cosas, pero el agradecimiento nunca está pensando en, vamos a decir, la nieve que no tienes, ¿no? Que tú quieres, ay, cómo se me antojaría
una nieve, lo que sea. El agradecimiento siempre está pensando en cosas que ha tenido o que tiene en este momento. Entonces uno podría pensar, ay, qué rico estuvo esa nieve que me aventé el otro día y estuvo bien sabroso. Y pues gracias a Dios que tuve la oportunidad de hacer eso. Y pues qué bueno, ¿no? Y eso es más como un agradecimiento. Un agradecimiento también puede ser, gracias a Dios que hoy tengo comida para comer, gracias a Dios por mi vehículo, gracias a Dios por mi ropa, gracias a Dios por mi casa, porque tengo un techo, porque no me estoy mojando, gracias a Dios por mis zapatos, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es que la humildad, en vez de estar pensando en otras cosas que a lo mejor no tienes, está pensando en las cosas que sí tienes y humildemente le das gracias a Dios por esas cosas. Eso es algo bueno que deberíamos de hacer, ¿no? Pero el orgullo, obviamente el orgullo piensa en cosas que quiere y muchas veces puede ser también por orgullo querer ciertas cosas, ¿no? Pero nos lleva y nos saca fuera de lo que... de ese agradecimiento que podamos tener para Dios. Entonces Pablo continúa este pensamiento en los siguientes versículos explicando que la avaricia crea muchos problemas y finalmente nos causa un descontento e infelicidad. Esto es justo lo contrario del agradecimiento que genera obviamente el agradecimiento genera una satisfacción real, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos esta avaricia comienza a quitarnos, comienza a sustraer de la felicidad que nosotros podemos tener en Cristo, porque nosotros queremos otras cosas y a veces cuando se pasa envidia, ya no se trata nada más de que quieres algo. Cuando tú ves a alguien y envidias lo que ellos tienen, tú ya estás pensando, ¿y él por qué sí lo tiene y yo no? Y etcétera. Y comienza un rollo que ya es perverso. Pero cuando nosotros tenemos un agradecimiento, nos lleva a un opuesto totalmente diferente, ¿no? Completamente opuesto. Entonces, ser agradecido es parte de estar contento. Desafortunadamente, muchas personas sienten que estar contentos significa que tú tienes que renunciar a tus sueños y tus metas, etcétera. Y no es así, no tiene nada que ver con eso. Nosotros podemos tener sueños, podemos tener metas, podemos estar pensando en el futuro, en crecer, en todo el rollo. Y no quiere decir que no puedes estar agradecido ahorita. No quiere decir que tú no puedes estar trabajando para algo mejor. Y no estar agradecido ahorita. Tú puedes estar absolutamente agradecido por lo que estás viviendo ahorita y trabajando por algo mejor y trabajando duro y a lo mejor planeando y soñando y tú puedes hacer eso, pero no tiene nada que ver con que tú estés satisfecho o estés agradecido en este momento, ¿no? Entonces, al igual que el agradecimiento, la satisfacción es un estado de corazón. Dios quiere que nosotros estemos contentos y agradecidos por lo que se nos ha dado. Eso no significa que no podemos querer algo mejor, no quiere decir que no podemos trabajar más, no quiere decir que no queremos mejorar nuestras situaciones, pero lo que sí significa es que nosotros debemos abordar nuestros deseos de la forma apropiada, ¿sí? Si nosotros tenemos deseos en nuestro corazón, cosas que queremos, planes que tenemos, etcétera, y comenzamos a abordarlas de una forma inapropiada, entonces eso nos lleva, por ejemplo, una actitud codiciosa, nos lleva a un pecado, nos lleva a una destrucción. Y si nosotros no tenemos cuidado con eso, vamos a terminar una muerte espiritual, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener estos deseos, podemos tener estas cosas que Dios... o bueno, a lo mejor planes que Dios quiere en nosotros, que nosotros estamos añorando estos planes, a lo mejor tenemos planes de nosotros que queremos, etcétera, pero tenemos que tener cuidado cómo abordamos esos deseos, ¿sí? No podemos llegar nada más porque estamos ya frustrados, estamos irritados, porque es injusto la vida, porque estamos indignados a lo mejor de cómo estamos viviendo, etcétera. No podemos hacer eso. Tenemos que nosotros poder abordar estas cosas de una forma correcta, ¿no? De una forma no codiciosa. Entonces, tampoco podemos nosotros compararnos con los demás, ¿no? Con las cosas que otros tienen. Y no podemos decir, no, pues es que él sí tiene y no, yo no tengo, y esa actitud de que, pues es que yo sí me lo merezco más que él o lo que sea, no podemos hacer eso, ¿sí? Quizás a lo mejor sí te lo mereces, pero en este momento Dios
por alguna razón u otra no te lo ha dado, no te ha permitido tener eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la humildad para decir, bueno, es el momento, Dios, no sé qué ondas, a mí me gustaría, yo lo merezco, yo he trabajado duro, etcétera, pero tú sabes mejor que yo, tú conoces mejor mi corazón que yo, y si tú no me has dado la oportunidad de que esto sea mío, entonces está bien, yo estoy satisfecho con lo que tengo. Y eso toma humildad, que nosotros podamos hacer eso, ¿no? Y debemos de estar contentos con eso y agradecidos con lo que sí nos ha dado el Señor y con las cosas que nos ha podido, con las cosas con las que nos ha podido bendecir. Entonces, una forma fácil para nosotros ver nuestra actitud es cuando te dan tu vaso de agua y tú piensas, ¿está medio vacío o medio lleno? ¿Cuál es? ¿No? Y ahí rápidamente podemos ver si nuestra actitud es una actitud ingrata o es una actitud agradecida. Entonces, una persona agradecida va a ver el vaso y va a decir, gracias a Dios que tiene agua, ¿verdad? Porque tengo sed. Y gracias a Dios que tiene agua. Y alguien que no está agradecido lo ve y dice, tengo sed, pero no está lleno. ¿Y por qué no está lleno? No, no podemos ser así. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a su verdad, ¿sí? Una mente corrupta te aleja de esa verdad. Parte del agradecimiento tiene que ver con el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos en Timoteo que una mente corrupta abandona la verdad de Dios y suplanta esa verdad con una verdad de Él, ¿sí? Algo que Él quiere. Esto lo lleva a una envidia. Entonces, por ejemplo, si tú crees que Dios es el que provee totalmente, ¿sí? No hay de otra forma, Él es el que provee, y tú mereces algo y no lo tienes, entonces tú comienzas a decir, a ver, no, esa verdad a lo mejor no me gusta, no, pues ahora yo voy a suplantarlo con mi verdad de que ayúdate que yo te ayudaré. Algo que no tiene nada que ver, pero comienza a suplantar eso, entonces, y comienza a crear que otras perversiones entren en esa verdad y nos lleva a una envidia, ¿no? Y esa envidia obviamente nos sustrae del poder de estar contento. Claro que el que ignora la palabra de Dios y se ha llenado de envidia y codicia ahora se envanece en sí mismo. Cuando tu corazón ya ha dejado las verdades de Dios, cuando tu corazón ya no tiene la humildad para darle gracias a Dios, entonces tu corazón se envanece en ti mismo y está convencido de que tú tienes la razón. Sí, pero dentro de esto de que está envanecido en sí mismo y crees que tienes la razón, entonces comienza a salir un orgullo profundo, ¿no? Y este orgullo es el que te permite suplantar las verdades de Dios, porque uno que tiene humildad nunca se opondría a una verdad o a las palabras que Dios ha dicho, jamás lo haría, pero alguien que está lleno de orgullo sí lo podría hacer, pero para poder llegar a esto tenemos que tomar estos pasitos, ¿no? Estos pasitos donde nos apartamos de la verdad. Esta verdad permite que lleguen perversiones, ideas, y esas ideas, etcétera, traen las envidias y nos envanecemos y todo el rollo, y luego ya después de ese envanecimiento entra el orgullo, y este orgullo, ya nosotros sintiéndonos bien, justificados, etcétera, comenzamos a cambiar las verdades de Dios, y ahí ya quién nos puede detener, ¿no? Entonces el cristiano que cree y tiene fe en Cristo no disputa la autoridad de las palabras de Dios, ¿sí? No las modifica a su parecer. No dice, no, es que tengo que ajustarlo aquí o así para que esté a mi gusto, o porque esto como que no me tiene sentido y pues yo lo tengo que ajustar porque así, a veces hasta de excusa hacemos eso cuando existe ese orgullo, ¿no? Pero una persona que tiene la humildad de decir, Dios dijo esto y esta es la verdad y esto es lo que Él está diciendo y punto y aparte, entonces ellos tienen la humildad para decir, yo me tengo que sujetar a eso, pero si tú no tienes esa humildad, tú comienzas a hacer lo que tú quieres y lo comienzas a ajustar como se te pegue la gana, y de hecho de ahí es donde salen un montón de doctrinas falsas, y si no comienzas a oprimir a otros con tu doctrina, tú la usas para sacarte tú de tus broncas, ¿no? Que a lo mejor algo sucedió, perdiste tu trabajo, no, pues es que Dios quería que así fuera, porque, y por eso ya no tiene nada que ver con eso. A lo mejor no chambeaste, bien, o a lo mejor te peleaste con tu jefe, no sé, pueden ser otras cosas, ¿no? Pero
El que tiene la humildad busca la verdad de Dios y pregunta, Señor, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Y el que tiene orgullo se justifica y cambia el evangelio a como se le pegue la gana, ¿no? Entonces, hay varias cosas que Matthew Henry en su comentario dice que me llamaron mucho la atención y los traduje. Y quiero que los escuchemos y pensemos en lo que él está diciendo. Entonces dice, pero el que no da su consentimiento a las palabras de Cristo es orgulloso y polémico, ignorante y hace mucho daño a la iglesia sin saber nada. Entonces, no nada más daño a la iglesia, sino hace daño a sí mismo, ¿sí? Y muchas veces ni cuenta se dan que están haciendo ese daño. Mucha de la gente que va a una destrucción en su orgullo, ni cuenta se da que se está yendo a una destrucción en su orgullo. Si saben que hay un orgullo, porque obviamente no están poniendo atención a lo que Dios está hablando, pero en ese orgullo comienzan a dañar gente. No solo eso, sino son polémicos, ignoran las verdades de Dios, se hacen ignorantes de esas cosas, ¿no? Es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. También dice, el que abandona la verdad de Cristo se convierte en un personaje orgulloso, polémico e ignorante. Eso me llama la atención. Orgulloso, polémico e ignorante. Entonces, no nada más comienza a dañarnos a nosotros, sino comienza a dañar a los que están alrededor de nosotros. A mí me sorprende qué tan delgada es la línea que podemos cruzar de amar la palabra de Dios, de estar satisfecho, de estar agradecido y luego abandonar esa palabra y crecer en una insatisfacción y envanecernos y convertirnos en orgullosos. Es una línea bien delgada porque es fácil para nosotros olvidarnos de las cosas de Dios. Es fácil para nosotros decir, no, es que ya me harté o lo que sea. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos esa humildad para realmente sujetarnos a lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Entonces, otra cosa que dice Matthew Henry, dice, comúnmente los más orgullosos son los que menos saben, porque con todo su conocimiento no se conocen a sí mismos. Esto lo que dice Matthew Henry me llama mucho la atención porque el orgulloso siempre cree que se conoce, ¿sí? Y esto es uno de los peligros de cuando nosotros nos comenzamos a apartar de la verdad de Cristo. Nosotros creemos que tenemos la razón, pero en realidad ni conocemos nuestro corazón. Y me recuerda a Jeremías 17:9 donde dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? En realidad, nosotros muchas veces estamos siendo engañados por nuestro corazón y creyendo que es lo que Dios quiere o lo que sea, pero nuestro orgullo no nos permite ver eso. Pero no podemos llegar ahí a menos de que comencemos a abandonar la verdad de Dios, ¿verdad? Y cuando abandonamos eso, pues crece esta insatisfacción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, interesantemente, el orgulloso, cree que conoce su corazón. Cree que conoce qué es lo que lo va a hacer feliz. Esto es parte de ser ingrato, tener una actitud ingrata. Esas personas creen que ellos saben lo que los va a hacer feliz y esa es una actitud arrogante, eso es una actitud orgullosa. Cree que se conoce a sí mismo, pero como lo dice Matthew Henry, no dice, con todo su conocimiento no se conocen a sí mismos. Sucede vez tras vez tras vez que gente que cree que conoce su corazón, que cree que sabe qué es lo que va a hacer, lo va a hacer feliz, llegan y obtienen esas cosas, esas riquezas, esas, lo que tú quieras llamarles, posesiones, metas, posiciones políticas, no sé, lo que tú quieras ponerlo. Vez tras vez la gente llega a esos puntos y se dan cuenta que no los hace feliz eso. La razón que no los hace feliz es porque ellos no se conocen, no saben qué es lo que los quiere, qué es lo que los puede hacer feliz. Ellos creen que lo saben, pero su corazón los ha engañado. Si tú tienes una insatisfacción en tu vida ahorita y tú estás cayendo en esta insatisfacción donde ya es una codicia, ¿sí? Es muy diferente, por ejemplo, tener una insatisfacción como Gedeón, ¿sí? Donde él estaba insatisfecho por la situación, él quería que cambiara, él quería que Israel sirviera a Dios, pero él estaba buscando la voluntad de Dios. Eso es muy diferente. Otra cosa es que tú quieras algo que a lo mejor no se te está dando y te comiences a dejar engañar, ¿no?
Tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, esta gente que llega a este orgullo cree y cree que entiende qué es lo que los va a hacer feliz, pero no pueden ser felices porque su corazón los ha engañado. Entonces, y esta gente no se da cuenta que ese orgullo los está llevando a una destrucción total. Es algo que no pueden captar. Entonces, es algo bien importante cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Salmo 139, 23, donde dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmos 26, 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. La razón que nosotros debemos de hacer esto es porque nosotros podemos ser fácilmente engañados por nuestro corazón. Nuestro corazón nos puede decir: ay, es que si tuviera la alacena llena, yo estaría en paz. Ay, es que si tuviera esto o aquello, estaría en paz. Si tuviera mi carro, si tuviera mi casa, si tuviera esta carrera, si tuviera este dinero, si tuviera... Y siempre que nosotros vamos a obtener cada una de estas cosas, nosotros no vamos a llegar a la felicidad, no vamos a llegar a la satisfacción, porque nuestro corazón nos ha engañado. Y nos engaña porque nosotros nos hemos alejado de la verdad de Dios. Entonces, toma humildad poder decirle a Dios que te examine. Mucha gente dice, cuando tú les dices: no, examíname, oh Dios, no, yo ya examiné mi corazón. No se trata de que tú lo examines. La misma escritura dice que el corazón es engañoso. ¿Tú crees que puedes escudriñarte si te estás engañando a ti mismo? No lo puedes hacer. Es como cuando hay un pleito en familia y tú traes a alguien que no es parte de la familia para que te dé un consejo. Claro que te va a dar un consejo porque él no tiene ahí un interés propio, ¿sí? Un interés donde él pueda sacar alguna ventaja o algo. Te va a decir la verdad como es. Eso es lo que Dios hace. Claro que nosotros tenemos intereses invertidos, ¿verdad? Sí, claro que yo quisiera tener una casa más grande, claro que yo quisiera tener un carro más bonito, claro que yo quisiera tener más dinero, tener aquello, etcétera. Esos son deseos donde intereses, ¿cómo se dicen? De conflicto, ¿no? Son intereses de conflicto en nuestras vidas, pero cuando nosotros podemos llegar con Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero esto y esto, pero Señor, tú analiza mi corazón, dime qué es lo que está pasando, dime por qué es que tengo estos deseos, y el Señor puede llegar y puede decirte: este deseo está mal, este es un deseo codicioso porque tú lo que quieres es esto, y Él comienza a ministrarte, pero toma humildad, porque al final de cuentas, cuando Él comienza a confrontarte con estas cosas, y si Él te confronta con agradecimiento, tú vas a tener que soltar muchas cosas, y eso a veces es difícil si no estamos preparados. Entonces, toma mucha humildad para poder permitir que Dios te diga dónde estás mal. Una persona orgullosa nunca quiere escuchar que está equivocado, ni quiere escuchar el consejo de nadie para decirle que está equivocado. Una persona humilde puede llegar a hacer estas preguntas. Entonces, cuando nosotros estamos o tenemos esta humildad y le permitimos a Dios decirnos estas cosas, nosotros nos apartamos de la perversión y del orgullo, ¿sí? De la perversión de envidia, de la codicia, y al hacer esto nosotros comenzamos a regresar a la verdad de Dios y lo que Él va a hablar a nuestras vidas, de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, claro que sí podemos tener deseos, etcétera, lo que queramos, pero teniendo esa humildad, Dios puede confrontarnos, puede traernos palabra, puede darnos a entender qué es lo que está pasando. Cuando no existe esa humildad, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las palabras de Dios son importantes en el contentamiento? La razón que son importantes es porque si nosotros nos apartamos de lo que Dios nos ha dicho, entonces caemos en controversias. Y no nada más cualquier controversia, sino controversias que nos devoran, controversias engañosas, ¿sí? De nuestro mismo corazón, y hasta malvados nos volvemos con tal de satisfacer estas codicias y estas envidias que nosotros tenemos. Y cuando esto sucede, a veces hasta con alevosía y ventaja creamos nuevas doctrinas formadas por nosotros mismos y lo que decía, las imponemos sobre otra gente. Sí, hay gente que hace esto en el evangelio.
tiene una envidia, tiene codicia y crea doctrinas para que ellos puedan enriquecerse, que es lo que está hablando Pablo. Pero algunos de nosotros también creamos doctrinas para excusar nuestras actitudes y a veces lo hacemos para excusar actitudes malvadas, ¿sí? Entonces no debemos de hacer eso, no deberíamos de querer hacer eso. Entonces, otra cosa que Mateo Henry dice, los hombres de mentes corruptas carecen de la verdad. La razón por la cual las mentes de los hombres son corruptas es porque no se adhieren a la verdad tal como es en Jesús. Entonces, leyendo estas escrituras, creo yo que cuando nosotros tenemos envidia, insatisfacción o codicia, carecemos de verdad. Si hay insatisfacción en tu vida, careces de verdad. Si hay envidia en tu vida, careces de verdad. Si hay codicia en tu vida, careces de verdad. Hay algo corrupto en nuestras mentes. Es, por ejemplo, cuando instalas un software en tu computadora, un programa, y luego no puede arrancar porque dice que hay un archivo corrompido o corrupto y no lo puedes echar a andar. Algo así está pasando en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos envidia, insatisfacción o codicia, hay un archivo corrupto en nuestras mentes, hay un archivo corrupto en nuestros corazones que no nos deja vivir el cristianismo y no lo podemos echar a andar. Nos tiene trabados ahí. Entonces, ¿existe alguna verdad de Dios en la cual nosotros nos estamos adheriendo? Hay una verdad, cuando tenemos estas tres cosas, insatisfacción, envidia o codicia, hay alguna verdad allí flotando, esperándote a ti y a mí, que nosotros no estamos acatando en nuestras vidas. Pero esa es la respuesta a ese archivo corrupto. Cuando nosotros podemos ver esa verdad y podemos decir, ¿sabes qué? Esto es verdad, esto es lo que Dios quiere, necesito satisfacerme, necesito tranquilizarme, necesito llegar a los pies de Dios, preguntarle qué es lo que está pasando en mi vida. Eso es lo que va a arreglar lo que tenemos dañado en nuestra mente y nuestro corazón. Mientras nosotros no hagamos eso, esos archivos van a corromper más archivos. Entonces debemos querer saber qué son esas verdades. Debemos querer crecer en esas verdades. Y si nosotros podemos hacer esto, entonces podemos estar en paz. Pablo estaba en total paz. Él decía, yo estoy completamente satisfecho con lo que está pasando en mi vida. Él tenía paz. ¿Por qué? Porque él había aceptado las verdades que Dios le había dado. Ahora, algo que a veces nosotros no entendemos es que fuera de las verdades de Dios no podemos encontrar nada más que ideas corruptas, ¿sí? Ideas corrompidas. Si no se adhiere a una verdad de Dios, es una idea corrompida. Pero nosotros a veces queremos salirnos de esa verdad para ver qué idea se nos viene a la mente, ¿no? El mundo, siempre las verdades que el mundo tiene son verdades que no se están adheriendo a las verdades de Dios. Son ideas de hombre, son excusas muchas veces. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un dicho que dice que el que muere con más cosas es el que gana. Eso es una tontería, pero eso es una idea del mundo, ¿sí me entienden? Pero no es una verdad de Dios. Vemos completamente lo opuesto en la escritura, donde él habla acerca del rico que tenía todas sus posesiones y se le pudrieron porque se murió, ¿no? Entonces, cuando abandonamos lo bueno que Dios nos habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, entonces nosotros comenzamos a creer todo tipo de idea corrupta acerca de cómo deberíamos de experimentar la vida según nuestras verdades, ¿sí? Cuando la escritura dice, así es como debes de experimentar la vida, y no te gusta eso, tú comienzas a buscar otras verdades, y luego comienzas a adoptar esas verdades, corrompes tu mente, y ahora estás frustrado, o estás lo que sea, porque estás insatisfecho, porque tú tienes que experimentar la vida de esta forma, ¿no? Y a decir verdad, pues nosotros no podemos confiar en ninguna idea fuera de las verdades de Dios, ¿sí? Ahora, cuando me refiero a idea, yo me refiero a verdades del mundo que no provienen de Dios, no son verdades de Dios, no pueden traerte felicidad, ¿sí? Ok. Hebreos 13, 5 al 6. Dice,
Sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Esto es una de las cosas que nosotros no podemos hacer si nosotros no estamos anclados en esa verdad de Dios, si nosotros no estamos satisfechos en lo que Él está hablando a nuestras vidas, si nosotros no estamos felices en nuestra vida en Cristo, nosotros no podemos decir que el Señor es mi socorro. ¿Por qué? Porque al momento que esas insatisfacciones salen y no permitimos que Dios trate con eso y comenzamos a buscar nuestras verdades, comenzamos a ver cómo podemos proveer por estas ideas y estos deseos de la carne, muchas veces son deseos de la carne. ¿Qué es lo que sucede? Es que Jesús deja de ser el socorro de nuestras vidas. Ahora nosotros somos el socorro de nuestras vidas, o el patrón, o el gobierno, o alguien más es tu socorro, pero Jehová ya no es tu socorro, es alguien más. Y cuando tu corazón no está en la palabra de Dios y tu corazón no confía en quién es Él, tú no tienes socorro y vas a temer y estarás insatisfecho y vas a pervertir tu mente, y todo esto lo vas a hacer para poder conseguir lo que tú deseas conseguir. Yo creo que es muy importante para nosotros entender que nosotros debemos de desear las cosas de Dios y estar satisfecho en las cosas que Dios ha de darnos, ¿sí? Si Él ha deseado darte mucho, entonces sé satisfecho en eso. Si Él ha decidido darte poco, entonces estás satisfecho en eso. No quiere decir que tú no puedes hablar con Él, no quiere decir que tú no puedes. De hecho, es lo que debemos de hacer, es sentarnos a hablar con Dios, hablar de las cosas que Él quiere poner en nuestros corazones, hablar de nuestras frustraciones. No quiere decir que tú vas a agarrar todo. Por ejemplo, si tú tienes una insatisfacción y tú dices, ay, es que esto es del diablo, no, pues mejor no digo nada. No, no se trata de eso. Se trata que tú puedas ir con el Señor para platicar de estas cosas, ¿sí? Se trata de que nosotros podamos acercarnos al Señor para encontrar estas verdades. Entonces yo les animo, hermanos, si ustedes están viviendo en una insatisfacción, de verdad, deténganse, ¿sí? Si ustedes están viviendo una insatisfacción, una envidia o una codicia, deténganse un momento, porque eso es una señal de que hay algo corrupto en nuestras mentes. Y yo les animo a que ustedes puedan detenerse y pensar, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito que tú abras mi mente, yo necesito que tú toques mi corazón, yo necesito que tu verdad venga a mi vida, yo necesito que tú examines mis pensamientos, aún mis pensamientos más íntimos, porque quizás mi corazón me ha engañado. Y yo creo que cuando nosotros podemos hacer esto, podemos realmente, como Pablo lo dijo en Filipenses 4:11, que podemos contentarnos con lo que tenemos y que podamos aprender a vivir en cualquier situación en la que nos encontramos. Esto es algo que necesitamos aprender hoy en día, hermanos. Ahorita las cosas que están pasando, las cosas no están saliendo como nosotros habíamos planeado, como nosotros hemos deseado, como nosotros queremos, etcétera. Son momentos donde ha causado caos en los planes de todos y quizás hay frustraciones y a lo mejor en el futuro va a haber aún más frustraciones por todo lo que está sucediendo, pero nosotros tenemos que llegar y aprender a estar satisfechos, a estar en paz en nuestros corazones con lo que Dios está haciendo y más que nada confiar en Él, ¿sí? Él tiene el control, entonces tenemos que confiar que lo que Él está haciendo es algo bueno. Hermanos, los amamos, estamos orando por ustedes, pedimos que ustedes estén orando por nosotros. Yo les animo a que tomemos esta palabra, que en las mañanas estemos analizando, preguntándole al Señor qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que Él nos quiere decir y que Él pueda tocar nuestros corazones todas las mañanas, hermanos. Yo les animo a hacer eso. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, que tú nos puedes dar una paz, tú nos puedes traer una satisfacción, Señor, tú nos puedes traer un contentamiento, Señor, y con eso una felicidad, Padre. Padre, yo te pido que en cada uno de los que estamos escuchando, Señor, que tú pongas y deposites en nuestro corazón, Señor,
el deseo de buscarte, Padre, de humillar nuestros corazones, de poder echar fuera los orgullos, Señor, las envidias, las insatisfacciones, las codicias, Padre, para que podamos llegar contigo y que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Yo pido que tú hagas esto con cada uno de nosotros. Pido que tu mano esté sobre cada uno de los que están escuchando, Señor, que tu mano de bendición esté sobre ellos, Señor. Y yo pido que tú nos abras nuestro entendimiento, Señor, para poder seguir creciendo en tu verdad. Amén. Hermanos, los amamos. Nos estamos viendo el lunes a las 8 de la mañana en Temprano y Buscando. Y yo pido al Señor que los bendiga a todos ustedes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invitamos a que lo compartas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si deseas escuchar más mensajes o ponerte en contacto con nosotros, búscanos en Facebook, Centro Cristiano Bethel Villas. También en nuestro canal de SoundCloud o YouTube. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Centro Cristiano Bethel Villas.